A los hermanos en Cristo y a todos los que nos escuchan por internet, les saludamos e invitamos a este púlpito virtual por el cual hemos decidido salir como iglesia si Dios lo permite, sugiriéndoles tener en cuenta el orden numérico de las prédicas, así podrán recibir secuencialmente el conocimiento de la palabra de Dios en su propósito eterno, que incluye su voluntad y su economía. Asimismo, considerando 1 de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. 2 de Corintios 2:17, que no negociamos con la palabra de Dios. Mateo 10:8, de gracia hemos recibido y de gracia lo damos. Tomamos en cuenta las diferentes versiones de la Biblia, incluyendo la Biblia Recobro, como también las revelaciones y pensamientos de hombres de Dios. Porque si Dios se los dio, entonces le pertenecen a la Iglesia, y nuestra misión es dar a conocer la palabra de Dios sin lucrar de ella. Jesucristo es el Señor. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el siguiente: ¿cómo saber que fuimos escogidos para llevar a cabo la voluntad de Dios? La prédica de referencia es la número 11 y lo que ustedes ven en pantalla es lo siguiente: cuando experimentamos el bautismo del Espíritu Santo, se nos restablece el libre albedrío, el mismo que es confirmado en el bautismo en Cristo. Y Dios, en su soberanía, pone en nosotros el deseo de obedecer a su voluntad, equilibrándonos frente a la obediencia natural que tiene nuestra alma a Satanás, a fin de que el hombre, por decisión propia y voluntaria, opte por obedecer a Dios, tal como ocurrió con Pablo cuando le hace la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios, ejerciendo nuevamente su soberanía entre los llamados, teniendo en cuenta la inclinación de nuestra alma y sin hacer acepción de personas, nos elige según su presencia para obedecer. Instantes en que somos ungidos experimentando la muerte y la resurrección de Cristo, y es mediante la enseñanza de la unción que advertimos que instintivamente y alegremente nos sujetamos a Cristo. Daniel 4:35, Segunda de Samuel 22:45, Hechos 9:6, Salmo 63:8, Romanos 2:11, Primera de Pedro 1:2, Segunda de Corintios 1:21, Hechos 13:22. Bien, hermanos, en la prédica de referencia número 11, titulada Nuestra voluntad debe desear hacer la voluntad de Dios. Habíamos dicho que el Evangelio de la Gracia es solo el comienzo de la salvación que Dios planeó para el hombre y tiene como fin librarnos de la condenación eterna, completándose con el Evangelio del Reino. Nosotros sabemos, hermanos, que el Evangelio del Reino tiene como fin librarnos de la rebeldía, que es la naturaleza satánica en la que está esclavizada nuestra alma. Y nosotros, hermanos, tenemos que librarnos de esta rebeldía satánica porque tenemos que purificar nuestra alma. Y nuestra alma, así como nuestro cuerpo, es el recorrido que va a hacer nuestro hombre interior. Nuestro hombre interior, hermanos, ha sido fortalecido por el Espíritu del Señor, y cuando es fortalecido por el Espíritu del Señor, toma el nombre de Espíritu de poder. Por eso que es necesario que nuestra alma sea purificada, sea santificada, sea transformada, para que nuestro hombre interior se posesione en él. Y ahí el hombre interior toma el nombre de Espíritu de poder. Vamos a 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este espíritu es el que nos va a dar el vivir más elevado aquí en la tierra. Este espíritu, hermano, es el que tiene que ser manifestado en nuestros cuerpos. Mira lo que dice 2 de Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El propósito de Dios es que su vida se manifieste a través de nuestros cuerpos. Así como lo dice 1 Timoteo 3:16,
Dios manifestado en la carne, Dios manifestado en el cuerpo. Y mira lo que dice Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Solamente cuando Cristo se manifiesta en nuestros cuerpos, podemos decir que estamos en la iglesia gloriosa. De lo contrario, hermano, estamos en la iglesia muerta, en esa iglesia que se ha degradado, en esa iglesia, hermano, en la que podemos ver una apariencia de piedad, como lo dice 2 Timoteo 3:5. Vamos allí, porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto se evita. Cuando nosotros, hermanos, estamos en el Evangelio del Reino, se completa la salvación que Dios ha diseñado para el hombre. El Evangelio de la Gracia nos libra de la condenación eterna. El Evangelio del Reino nos libra de la rebeldía, de la naturaleza satánica. Y cuando eso ocurre, llegamos a ser un solo espíritu con el Señor, como lo señala 1 Corintios 6:17. Y cuando decimos un solo espíritu, estamos hablando también de una sola persona, en la que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Eso lo podemos ver en Efesios 5:23. Nosotros sabemos que el beneplácito de Dios está en Efesios 1:9 al 10. Pero para que eso se cumpla, Dios necesita de la iglesia. Y mira lo que dice en Efesios 5:23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo es la expresión de la cabeza. Y solamente el cuerpo viene a ser la expresión cuando la iglesia es la iglesia que se ha negado, que ha decidido seguir al Señor. Porque solamente cuando decidimos seguir al Señor, tenemos la luz de la vida. Y esa luz de la vida es la que alumbra nuestra mente. Y cuando recibimos la luz en nuestra mente, hermanos, tenemos el entendimiento espiritual. Y ese entendimiento espiritual conlleva a tener fe. Porque es mediante la fe que podemos ser receptivos de la palabra de Dios. Y no solamente receptivos, sino que podemos entender el propósito de Dios. Cuando Dios se manifiesta en nuestro vivir diario, estamos revelando el gran misterio de Dios, que está en Efesios 5:32. Por eso hace momento dije que grande es este misterio que tiene que ser revelado en nuestros cuerpos. Mira lo que dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Un solo espíritu, una sola persona. Él por cabeza y nosotros por cuerpo. Ese es el Evangelio del Reino. Y es eso lo que hemos señalado en la prédica de referencia. Porque cuando somos un solo espíritu con el Señor, ahí no puede haber apariencia. Si ustedes ven lo que decimos en pantalla, se van a poder dar cuenta cómo el Señor no hace acepción de personas. Por un lado decimos que Él escogió a un grupo de personas de toda su creación, lo cual podría evidenciar que hay una parcialidad de parte de Él. Pero no es así. Él, incluso ejerciendo su soberanía, no hace acepción de personas. Si nosotros recordamos lo que dice en pantalla la prédica número 3, podemos ver, hermanos, cómo Dios carga el pecado de todos. Vamos a Isaías 53:6 y luego al 12. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí podemos decir que Él no hace acepción de personas. Él quería que todos se salvasen. Pero hubo gente que no apreció lo que Él estaba haciendo en ese instante. Por eso que en el 12 dice lo siguiente. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. A la cruz solamente llevó de muchos, no de todos. Habíamos dicho en la prédica número 3, y lo pueden ver en pantalla, en la que todos estamos junto al camino, todos estábamos en el mismo partidor. Dios le dio la misma oportunidad sin hacer acepción de personas. A quienes me están escuchando por internet, yo los invito a que vayan a la pantalla de la prédica número 3. Podemos ver cómo la gente sola se va eliminando. Dios no los elimina. Si comenzamos a ubicarnos en la parábola del sembrador, del junto al camino, pasamos a pedregales y la gente se va eliminando. El Señor no hace acepción de personas. Y luego llegamos a espinos, en la que se tiene la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. No vamos a explicar eso porque eso se ha visto en la prédica número 3. Y luego el Señor avanza más en su plan de salvación. Estando en el bautismo del Espíritu Santo, ya disminuyó la gente.
En el bautismo del Espíritu Santo, Dios nos restablece el libre albedrío. Y eso está dicho de otra manera en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, en lo cual está incluido el libre albedrío. Ese libre albedrío que se perdió en el huerto de Edén. Yo te lo restituyo, dice el Señor, porque tu hombre natural está impregnado de la rebeldía y que de manera natural, sin advertir, obedeces a Satanás. Toda la creación obedece a Satanás, haga lo bueno o haga lo malo, porque ambos pertenecen al árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo el mundo obedece a Satanás, todo el mundo aborrece a Dios. Así dice la palabra. Entonces el libre albedrío es restablecido. El Señor en su soberanía pone en nosotros el sentir de obedecerle a Él. Pero ahí podríamos entender, hermano, que Dios está ejerciendo presión sobre el hombre para que escoja al Señor. Y no es así. El Señor pone una inclinación en el hombre para que lo obedezca, después de tener el bautismo del Espíritu Santo, a efecto de equilibrar la obediencia natural que el hombre tiene hacia Satanás. Dios lo equilibra al hombre. Y en ese equilibrio que Dios lo pone, el hombre puede determinar si va a obedecer a Dios o no. Vamos al libro de 2 de Samuel 22:45. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Él pone esa inclinación a obedecerle, pone esa inclinación en aquellos que todavía no son sus hijos. Toda la creación somos seres creados, pero no hijos de Dios, hasta que no tengamos al Hijo amado en nosotros. Todo el mundo está en una ignorancia, diciéndose, soy un hijo de Dios, pero la verdad que son hijos de Satanás, porque así dice la palabra. En el universo hay dos familias. Antes pertenecíamos a la familia de Satanás, gracias a la misericordia de Dios, que pertenecemos a la familia de Dios. Primera de Juan 3:10, mira lo que dice. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, Dios pone en nosotros ese equilibrio y por decisión propia y voluntaria escogemos al Señor. El Señor no te va a imponer, no me va a imponer a que yo le escoja. Él solamente equilibra la balanza, porque nuestro ser natural está inclinado a Satanás desde que nacimos, desde el vientre materno. Así dice la palabra. En pecado fuimos concebidos y en maldad fuimos formados. Estamos hablando cómo saber que fuimos escogidos para llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Se puede saber acaso si fuimos escogidos o no? Claro que se puede saber. Si no, el Señor no hubiera puesto en su palabra, 2 de Tesalonicenses 2:13, si te piden que agradezcas algo, es porque estás seguro que lo recibiste o que lo tienes. Si el Señor nos pide que agradezcamos, porque por su misericordia hemos sido escogidos, es porque tenemos que ser conscientes de que hay algo, que evidencia que hemos sido escogidos. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tenemos que agradecerle cada día. Es un privilegio haber sido escogido. La gente cree que estamos perdiendo el tiempo. Lo que pasa es que no nos entienden. Y no nos entienden porque predicamos el Evangelio avanzado, a efecto de que se revele el gran misterio que dice Efesios 5:32, Cristo y la Iglesia. Vamos a 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Por eso que no nos entienden, hermano. ¿Y saben también por qué no nos entienden? Porque no les fue dado. Hay algunos que llegan hasta el bautismo del Espíritu Santo y su salvación, veremos. Hay otros que han llegado hasta el bautismo en Cristo y se han estacionado en Efesios 5:14. Pero nosotros que somos del Evangelio avanzado, que estamos en la iglesia gloriosa, en la que manifestamos la vida de Cristo en nuestro vivir diario, hemos consagrado nuestra vida de manera absoluta a Dios. Si eso todavía no se ve, pero en nuestro interior hay ese deseo, hermanos. Entonces, el Señor, al ponernos en una posición equilibrada
entre Satanás y él, ahora la responsabilidad es nuestra para salir del bautismo del Espíritu Santo al bautismo en Cristo, en la que 2 Corintios 1:21 confirma en el bautismo en Cristo lo que se recibió en el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso depende de que Dios nos escoja en razón a nuestro sentir interior. Estamos hablando, hermano, cómo el ser humano se ha ido eliminando y el Señor nos ha hecho acepción de personas. Así como en el bautismo del Espíritu Santo, para llegar allí, el Señor puso el arrepentimiento. Unos se arrepintieron y otros tuvieron remordimiento. Y allí hubo eliminación. Se eliminaron. Igualmente, para pasar del bautismo del Espíritu Santo al bautismo en Cristo, el Señor equilibra la balanza. Y eso nosotros que tenemos que decidir. He restablecido en ti el libre albedrío. Y si no lo decimos literalmente, como lo dijo Pablo, hay un sentir en nuestro interior. No necesariamente tengamos que decirlo de manera audible. En algún momento va a salir eso. Va a tener que salir para que el enemigo lo escuche. Pero el Señor ya sabe cuál es tu sentir. Mira lo que dijo Pablo en el libro de Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces el Señor, en su soberanía, determina escoger. Pablo, antes de tener el bautismo en Cristo, él hizo esta pregunta al Señor. ¿Hemos hecho esa pregunta al Señor? ¿Ha habido ese sentir de querer obedecer al Señor? Porque si no hay ese sentir, no vamos a recibir la unción. Y ser ungido significa tener la comunión con el Hijo, como dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y solamente entran en esa comunión aquel que dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces podemos saber, hermanos, si Dios nos escogió o no nos escogió, para que en esa seguridad podamos darle gracias siempre por habernos escogido. Y si Él nos escogió y le decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a entrar a Efesios 5:14, necesariamente. Pero Dios nos invita a salir de allí para dar el paso siguiente. El paso siguiente en la que ya ejercemos nuestro libre albedrío de seguirlo o no seguirlo. Pero el bautismo en Cristo nos garantiza la salvación de la condenación eterna. Y cuando estamos en Efesios 5:14, el Señor nos dice en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Algunos predicadores no dan la interpretación correcta a esta parte bíblica. Cuando dice a todos, no se refiere a todo el mundo, se refiere a los escogidos nada más, para que pasen a un nivel siguiente. Y si aceptamos este llamamiento, entramos al Evangelio del Reino de los Cielos, en la que el marco por el cual tenemos que pasar es la cruz. ¿Por qué tenemos que negarnos, hermano? Cuando hemos tenido el bautismo en Cristo, hemos sido quebrantados, hemos sido debilitados. Después que le decimos al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tenemos la comunión con el Hijo, quedamos debilitados. Esa es la otra evidencia que tienes que fuiste escogido, en la que tu sostén es Dios, en la que no te queda otra sino decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya no eres tú, es Cristo en ti obrando. Es una frase poderosa, hermano. Es una frase de victoria garantizada en Cristo Jesús. Entonces, ahora en ese debilitamiento nos queda crucificar nuestra carne. Ese es el Evangelio del Reino de los Cielos. Es negación, hermano. Esa negación que está señalada en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tenemos que anhelar vivir en el Cristo resucitado. Y no solamente en el Cristo resucitado, sino en el Cristo ascendido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos pone en una posición de victoria. Satanás no nos puede tocar, hermanos, porque estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando acudimos a Él, cuando invocamos su nombre, es porque ya depende de Él. Ya no te vas a dejar guiar por tus pensamientos, sino que Romanos 8:14 será una realidad en ti. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, Dios nos llama. Ese llamado lo vamos a recibir, porque Él no quiere que nos quedemos en Efesios 5:14. Es una estación transitoria. Debe ser así. No debe ser para morar en ella, porque entonces seríamos la iglesia muerta. Porque solamente aquellos que van en pos de Él tienen la luz de la vida, como dice Juan 8:12. Y esa luz de la vida va a alumbrar nuestra mente y vamos a tener ese entendimiento espiritual.
Ese entendimiento espiritual que dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual implica fe, y esa fe significa que has pagado un precio para tener esa fe. Pero Dios ve en nosotros una resistencia, y la más peligrosa es la resistencia pasiva, es la que no se ve, porque hay creyentes que ponen una resistencia activa, se oponen a todo cuando queremos avanzar. Pero hay una resistencia pasiva que no hablan, pero sus actitudes ponen obstáculos a la obra de Dios. Todo les parece mal, pero en silencio. Y eso es más peligroso. A eso en la prédica anterior yo le llamaba la resistencia pasiva. La resistencia activa se ve, la otra es oculta, disimulada, hipocresía. Entonces, hermanos, el Señor nos llama, el que quiere venir en pos de mí, y tienes que tener en cuenta Filipenses 3:8. Tienes que tener en cuenta Salmo 73:25. Pero si no lo tomas en cuenta, el Señor se acerca. Toca tu puerta porque dice, estás en la Odisea, te has llenado de mucho conocimiento. Veo en ti esa resistencia, pero te amo. Y te amo porque tienes al amado dentro de ti. Por eso toco tu puerta. Tú no quieres venir a mí, yo vengo a ti, dice el Señor, esperando que abras la puerta de tu corazón. Vamos a Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Hasta cuándo va a tocar tu puerta? ¿Hasta cuándo estarás reacia o reacio a no congregarte? O a tener esa resistencia pasiva. O quizás si te congregas, estás en esa pasividad, en esa apatía, que no contribuyes al avance de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque es el único espíritu que nos lleva a vivir, el vivir más elevado aquí en la tierra, en la que podamos manifestar a Dios. Así dice la palabra. O contigo o sin ti, la iglesia tiene que avanzar, porque si tú no hablas, las piedras van a hablar. El Señor nos lleva a definirnos en la iglesia. O estás conmigo o estás contra mí. O recoges o desparramas. ¿Puedo contar contigo o no? El Señor ya lo sabe. Solo los escogidos pueden decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero no nos quedemos en Efesios 5:14, porque si demora mucho, Él va a tocar tu puerta. Y si no le abres, te espera el milenio. Y no estamos en el arrebatamiento. Nuestro anhelo no debe ser tanto el arrebatamiento. Tenemos que anhelarlo. Pero antes de eso, tenemos que anhelar que Cristo haga su voluntad en nosotros. Entonces, cuando aceptamos ese llamamiento de Lucas 9:23, o cuando le abrimos la puerta al Señor y le decimos, heme aquí, Señor, así como Él escuchó de nosotros, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros vamos a escuchar de Él lo siguiente. Vamos a Hechos 13:22, quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Recobro, dice, quien hará mi voluntad. Así que, hermanos, si has tenido ese sentir, o si le has dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, eres de los escogidos. Y más aún, si escuchas en tu interior esa voz del profeta, que es Cristo, el que quiere venir en pos de mí. Pero si aún así haces oídos sordos, si escuchas el toque en tu corazón y te dice, ábreme la puerta, eres de los escogidos. Y si quieres avanzar más y escuchar de Dios, decirte, eres un hombre o una mujer conforme a mi corazón, y que harás todo lo que yo te mande. Si es así, es porque has aceptado su llamamiento. Y estamos terminando. Tenemos nosotros que entender que las cosas de Dios son cosas serias. Aquí en la iglesia no hemos venido a hacer chistes. Vas a escuchar la revelación de la palabra. Esa palabra que se convierte en cruz para que puedas entrar al molde de Jesucristo y puedas experimentar al Cristo Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.